Ok, buenas tardes, alumnos. Mi nombre es Ricardo Giraldo Gamarra, soy economista. En esta oportunidad vamos a tocar el tema análisis cualitativo y un riesgo crediticio. Bueno, vamos a ver por medio de dos enfoques. Por el enfoque del análisis FODA, vamos a ver las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, que en realidad es un análisis bien completo para hacer un análisis crediticio de la parte cualitativa. Y a la vez también vamos a ver bajo el enfoque de Michael Porter, ¿no? El diamante de los créditos. Vamos a ver su enfoque, cómo analiza en función a varias variables cualitativas un crédito y cómo se le debe dar un crédito a una institución, a una empresa, ¿no? Entonces, bajo estos dos enfoques, vamos a centrarnos la clase de hoy día para ver el análisis cualitativo para otorgar un crédito, ¿no? Entonces, el análisis cualitativo, ante la disyuntiva, las unidades de riesgo se encuentran ante la disyuntiva de continuar con el tradicional análisis cuantitativo, ¿no? Con algunas variantes, como la utilización de escenarios. Por ejemplo, el análisis cuantitativo utiliza escenarios optimista, normal o pesimista para hacer sus evaluaciones, para medir el riesgo de una institución o alguna empresa, ¿no? Entonces le da un grado de riesgo a cada escenario, ¿no? Entonces, pero no nos vamos a enfocar ahí, vamos a enfocarnos más a la parte cualitativa, ¿no? La parte cualitativa, la solvencia moral, como persona como persona de los accionistas. Entonces, esa parte es en la cual nos vamos a abocar nosotros, pero bajo dos enfoques, ¿no? Como les estaba mencionando, ¿no? Bueno, poner mayor énfasis en herramientas cualitativas normalmente olvidadas en épocas de crecimiento y puesta en escena en épocas de crisis. Generalmente nosotros, y nos ha pasado de repente a algunos que tenemos empresa y los que no también, eh, cuando nos va bien, generalmente dejamos de lado ciertas variables, el análisis, y nos abocamos solamente a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y dejamos de lado algunas variables que en épocas recién, cuando hay crisis, recién nos ponemos, como quien dice, en onda, o recién nos ponemos a analizar. Esto es el caso, por ejemplo, del análisis cualitativo, porque en época de crisis recién nos abocamos a este tipo de análisis, pero cuando hay época de crecimiento lo dejamos de lado porque vemos más la parte económica y crecer lógicamente es lo que más nos importa, dejando de lado el lado cualitativo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo este enfoque del análisis FODA, cómo a través de un ejemplo vamos a ver cómo podemos hacer el análisis y vamos a darnos cuenta cómo vamos disgregando algunas variables para poder tomar en cuenta para un análisis cualitativo, ¿no? Mira, el FODA evalúa las fortalezas y oportunidades, ¿no? Debilidades y amenazas del negocio. Las fortalezas y debilidades son internas. Todo negocio tiene sus fortalezas, o sea, su lado bueno, y sus debilidades también, ¿no? Hay que saber identificar sus debilidades. Y a la vez tiene sus amenazas y oportunidades, ¿no? Que son la parte exterior, lo que viene de afuera, ¿no? Entonces, crisis económica, desastres naturales, cualquier coyuntura, sea económica, social, política, exterior que haya, también tiene incidencia en cada empresa, en cada institución o cada negocio, y tiene un grado de incidencia, ¿no? Entonces, pero hay que saber identificar a través de de este método, de este enfoque que nos permite enfocarnos o analizar estas variables, ¿no? Entonces, a manera de explicación del método FODA, comentaremos el caso de una empresa. Vamos a poner el caso de una empresa de alquiler de maquinaria pesada, con una amplia flota, ¿no? Mayormente propia. Generalmente vamos a poner un supuesto de que esta empresa, bueno, tiene una cantidad de maquinaria pesada y
generalmente es propia. Bueno, digamos, en un gran porcentaje de su flota, sus activos son propios, o ya han cancelado, esos activos son propios. Entonces, vamos a ver sus fortalezas, sus debilidades, sus amenazas. Entonces, para ver cómo podemos medir el análisis cualitativo, ¿no? Con una amplia flota mayormente propia, que tiene un contrato de servicios con una compañía minera, ¿no? Aurífera. Generalmente estas empresas de maquinaria pesada, lógicamente que Perú es un país minero, generalmente se cortó la cámara. Omar, hola, hola, la cámara, hola, hola, Omar, la cámara, hola, hola, la cámara, ¿no funciona? Hola, 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 Omar, la cámara, hola, ya. Ok, creo que se restableció la cámara, ¿sí? Muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Está compartiendo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está todo ok? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Continuamos? Ok, continuamos. Como les comenta, bueno, un problema técnico en la cámara. Ya está en pantalla completa. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. ¿No? Entonces, nos centramos en el ejemplo. A manera de explicación del análisis FODA, comentaremos el caso de una empresa de alquiler de maquinaria pesada, ¿no? Con una amplia flota mayormente propia, que tiene un contrato de servicios con una compañía minera, ¿no? Generalmente en Perú, Perú es un país minero, las mineras siempre requieren de empresas que tengan maquinarias pesadas o transporte personal y ese tipo de situación. Entonces, hay empresas que logran tener este tipo de contratos con estas empresas mineras, ¿no? Entonces, bueno, la empresa tiene un servicio de primer nivel con esta compañía minera, ya tiene más de 15 años, es proveedor de esta empresa minera, más de 15 años. Sin embargo, el accionista mayoritario y gerente general de la empresa es una persona ya de edad avanzada, sin un protocolo de línea de sucesión. Esto generalmente pasa con las empresas familiares, ¿no? Las empresas familiares, ¿qué pasa con las personas que tienen ya, o los dueños de los negocios que ya tienen una edad avanzada? De pronto no tienen una línea de sucesión. Y esto es una debilidad bastante enorme porque en realidad formaron todo su capital, le dieron mucho tiempo para invertir, para poder construir un imperio o unos activos para poder vender o dar servicio a una determinada institución o empresa, pero lamentablemente no tienen una sucesión, es decir, los hijos o nietos o sobrinos no se dedican en realidad a este giro de negocio o de repente se dedican a otros negocios y que eso puede ser también una debilidad bastante fuerte para que rompan el lazo con este tipo
de empresas con las cuales ya tienen contrato, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver cómo se detalla esta pequeña variable y cómo incide en la proyección del negocio, ¿no? Las fortalezas. Vamos a ver las fortalezas de este ejemplo que hemos puesto, de esta compañía que alquila maquinaria pesada, ¿no? Es proveedor de una compañía minera de primer nivel, ¿no? O sea, da alquiler a una aurífera, a una compañía minera que ya tiene más de 15 años y es su proveedor estrella, ¿no? Cuyo principal producto en comparación a las demás minerales tiene una fluctuación de precios mucho menor. Es decir, es un proveedor que les da los bienes o servicios a un precio más bajo frente a sus competidores y lógicamente ahí tiene una ventaja comparativa y a la vez competitiva, ¿no? Entonces, esto lógicamente el banco o las instituciones financieras o los inversionistas que quieren invertir, eh, se fue la cámara nuevamente. Omar, hola, se fue la cámara nuevamente. No, está todo bien, está todo bien. ¿Está todo bien? Ya. Sí, Ok, continuamos entonces. Ok. Entonces, tenemos las fortalezas, ¿no? Es proveedor de una compañía minera de primer nivel, cuyo principal producto, en comparación a los demás minerales, tiene una fluctuación de precios menores, ¿no? Entonces, esta empresa tiene unos precios competitivos frente a sus proveedores, entonces es una empresa en la cual, como le estaba comentando, tiene más de 15 años, ¿ya? Cuenta con un contrato de servicios, es proveedor hace más de 15 años, lo que implica cierto grado de fidelidad. Cuenta con una amplia flota de maquinaria, mayormente propia. Entonces, estas fortalezas, el banco o la institución financiera o los inversionistas ven a este negocio en el sentido de la parte cualitativa. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo que ha formado su imperio, su empresa, ha podido, ha podido sacar ventaja a través de otros competidores, lógicamente, colocando este producto o servicio a esta compañía que le compra estos servicios, ¿no? Entonces, para esta compañía, este proveedor es muy importante, es una persona, es un empresario valorado, ¿no? Que tiene ciertas cualidades que ha sabido mantener a lo largo del tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo ha mantenido estas cualidades. No todos tenemos la cualidad de poder mantener estos productos o servicios en un determinado negocio a lo largo del tiempo, ¿no? Porque hay situaciones adversas, siempre se presentan, y podemos desviarnos del negocio. Como sucede, por ejemplo, en algún momento en hotelería, por ejemplo, en la ciudad de Huaraz, antes de la pandemia aparecieron muchos hoteles, han aparecido por lo menos unos 50 hoteles en un año, el 2019. Entonces, ha venido la pandemia y los ha liquidado. Así, 9 meses ha pasado y han tenido que liquidarse esos hoteles. Entonces, estos hoteleros generalmente, por mi percepción, generalmente no tienen una experiencia a lo largo del tiempo de crisis, ¿no? Entonces, no han visto crisis extrema, entonces, lógicamente que en algún momento han dicho que, ¿sabes qué? Como yo no tengo experiencia en este tema, no sé cómo se va a comportar el mercado de acá a un año, 2 años o 3 años. Entonces, lógicamente, como naipes han empezado a quebrar uno por uno, ¿no? Entonces, esta empresa tiene sus fortalezas, ¿no? Las debilidades, la edad avanzada del accionista mayoritario y gerente general de la empresa, ¿no? Entonces, esa es una gran debilidad de este negocio o de estas características de este negocio que les hemos planteado, porque no hay una sucesión. ¿Y ahora a quién? De repente sus hijos o otras personas están con otros negocios o se dedican a otro giro. Entonces, la persona que les, o perdón, el negocio, esta minera, entonces va a tener que renegociar de repente algún contrato con este proveedor, porque lamentablemente si le pasa algo a este accionista mayoritario, no va a tener una línea con las cuales, con un sucesor para poder conversar y poder esta empresa que siga manteniéndose a flote, ¿no? Entonces, esa es una debilidad. Carencia de protocolos de sucesión, como les comentaba, o la dependencia con un solo cliente. La dependencia con un solo cliente, lógicamente que a veces las personas mayores o los negocios
llevados por personas mayores que han tenido una trayectoria en otra época, porque ahorita la época electronal del Facebook, la época, ahorita estamos viviendo una ciber tecnología con todo lo que nos ofrece entonces de repente estas personas con edad avanzada son escépticas a poder desarrollar este tipo de conocimientos o se resisten a de repente en algún momento a aplicar estas herramientas para poder expandir su negocio y poder colocar sus productos a otro tipo de clientes, ¿no? No necesariamente centrarse a un tipo de cliente, ¿no? Entonces, lo que pasa con esta empresa se centró a un solo tipo de cliente. Entonces, eso también es una debilidad, porque en algún momento viene una amenaza y contrarresta o mejor dicho, perjudica esta debilidad que es latente, ¿no? La dependencia con un solo cliente, que se abocó en ese tiempo a solamente proveer a este tipo o a esta empresa específicamente, que es la minera, ¿no? Las amenazas. Las amenazas, la reducción de las órdenes de pedido y de los márgenes de utilidad del negocio, por la mayor oferta de servicios de alquiler de maquinaria de parte de los otros proveedores, provenientes de las mineras afectadas por la crisis. Lógicamente, cuando hay un tema de crisis, eh, todos perdemos, tanto demandantes, oferentes, perdemos, y al final el precio se cae, ¿no? El precio se cae, lógicamente, y todos vamos a tratar de dar un mejor servicio, pero al final también el consumidor se beneficia porque a precios más bajos se da un mejor servicio, ¿no? Eso pasa generalmente en todos los giros de negocio, de repente cuando hay un tema de crisis, ¿no? Eh, Cláusulas del contrato de servicios indican que la compañía minera puede rescindirlo tan solo comunicando su decisión en 30 días de anticipación. O sea, estas amenazas también se dan generalmente porque, lógicamente, que esta empresa tiene más de 15 años ya como proveedor de esta minera, pero nada le garantiza que de repente en algún momento le puedan, se pueda rescindir el contrato, ¿no? Entonces, de un momento a otro, le anticipan unos 30 días se anula el contrato, entonces, como era su único cliente, entonces podemos perder muchas oportunidades que de repente en algún momento se puede haber tenido si se aprovechaba las herramientas, por ejemplo, de la tecnología, ¿no? Entonces, la caída de los precios del oro, que traerán como consecuencia la reducción de la demanda de servicios de alquiler de maquinaria pesada, ¿no? Entonces, estos factores externos también influyen bastante o en un grado bastante amplio en el negocio, en la cual este negocio presenta algunas debilidades, ¿no? Como les estaba mencionando, un solo cliente, la línea de sucesión. Entonces, estas amenazas nos puede perjudicar como negocio y nos puede hacer que nuestro negocio pueda quebrar en este momento, sobre todo cuando viene una crisis. Entonces, el banco o las instituciones financieras, los inversionistas, ven este tipo de situaciones, ¿no? Hacen un análisis de estas cuatro variables, estas herramientas que nos permite el FODA para poder ver cómo se proyecta el negocio de acá 1 año, 2 años, 3 años. O de repente, el inversionista, perdón, el dueño del negocio quiere comprar más maquinarias, pero quiere alargar de repente a 4 años o 5 años por intermedio de repente de un leasing, puede alargar su crédito, pero lamentablemente se ve opacado porque el banco le dice, ¿sabe qué, señor? Pero usted ya es de edad, en 4 o 5 años no sabemos qué va a pasar. Entonces tendría que tener una línea de sucesión. ¿Quién es la persona encargada, la cual se va a quedar a cargo del negocio? Para más o menos ya incluirlo dentro del crédito, de repente como codeudor, para minorar riesgos, ¿no? Para minorar riesgos del otorgamiento del crédito. Entonces, este tipo de situaciones implica bastante riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque también por la avanzada edad que tiene y por ser el único cliente, esta minera, ¿no? Las oportunidades, incursión en nuevos mercados, como el de la construcción de carreteras y vías de comunicación, que el gobierno pretende implementar en su plan anticrisis. Lógicamente, cuando hay un tema de crisis, también
no todo es crisis, surgen oportunidades, ¿no? Entonces, las oportunidades siempre se presentan, generalmente, y lo usual siempre se presentan en época de que cuando no hay crisis, bueno, todo fluye normal, no nos enfocamos o no vemos más allá de lo que estamos viendo como una línea de proyección, ¿no? Entonces, hay una crisis, el gobierno necesita o de repente lanza algunos proyectos para poder implementar carreteras, construcción de tales cosas, por ejemplo, ahora construcción de hospitales o no sé qué sé yo, entonces necesita maquinaria. Entonces, a la vez, esto se presenta como una oportunidad para que yo, dueño del negocio, que tengo mi flota de maquinaria pesada, mire a otros sectores para poder también diversificar mi riesgo, ¿no? Por el lado del empresario, diversificar mi riesgo y no estar con un solo cliente, ¿no? Abarcar varios clientes en la cual pueda minimizar mi riesgo, ¿no? Entonces, esa parte también es determinante para el inversionista o para el banco también, en la cual miden al empresario que tenga capacidad para poder discernir entre seguir una sola línea de clientes, buscar un solo cliente o buscar varios clientes para ver la diversificación de riesgos y lógicamente eso va a traer que me pueda pagar de forma puntual el crédito y lógicamente que el riesgo se disminuye al tener más diversidad de clientes, ¿no? Entonces, la empresa puede utilizar sus fortalezas para aprovechar las oportunidades que se le presentan, como les estaba comentando, ¿no? Yo tengo mis fortalezas que ya les he mencionado, entonces quiero aprovechar las oportunidades. Estas oportunidades, tengo una flota de carros que son propios, ¿no? Perdón, de maquinaria que son propios y que se me está presentando una oportunidad que el Estado o el gobierno de turno, a través de un problema de crisis, está dando una oportunidad para que puedan colocar sus activos en la construcción, por ejemplo, de las carreteras, ¿no? En nuestro ejemplo, al contar con una amplia flota de maquinaria que permite a la empresa incursionar en mercados nuevos, ¿no? Como la construcción de carreteras y vías de comunicación que el gobierno pretende implementar en el plan anticrisis, ¿no? Entonces, ya estamos haciendo una combinación de las variables que nos permite más o menos aprovechar este tipo de análisis, ¿no? La empresa podría utilizar sus fortalezas para evitar las amenazas, ¿no? Entonces, como tiene sus fortalezas, puede evitar una amenaza de un factor externo que pueda tener, ¿no? Por ejemplo, como estábamos viendo, el precio del oro, hay un problema con el precio del oro y lógicamente los precios se van a caer de todos los minerales, entonces va a haber un tema de crisis y lógicamente nuestros competidores van a poder ofrecer sus maquinarias o bienes a un precio más bajo, pero lógicamente como yo tengo ya mi flota propia, entonces ya no estoy alquilando, ya no estoy pagando al banco, entonces voy a tener al menos un margen de poder negociar esta maquinaria, ¿no? Entonces, ante la posibilidad de recesión del contrato de servicios y la amenaza de una reducción de las órdenes de pedido y los márgenes de utilidad del negocio por la mayor oferta de servicios de alquiler de maquinaria de parte de otros proveedores provenientes de las mineras afectadas por la crisis, la empresa podría utilizar como argumento la fidelidad demostrada a través de los 15 años de proveedor, así como la calidad de sus servicios brindados. Lógicamente, en el ejemplo y específicamente para este caso, la empresa, como ya tiene 15 años de experiencia como proveedor de la minera, entonces tiene la carta o tiene toda la capacidad para poder sustentar su contrato y lógicamente que la empresa o la minera también le puede respaldar porque ya tiene ya un antecedente de haber cumplido varios, este, varios tipos de servicios y de una forma óptima de repente en algún momento, ¿no? Entonces, sus fortalezas le ayuda para poder mitigar o de repente anular estas amenazas que se le presentan en el camino, ¿no?
¿La empresa puede superar sus debilidades al aprovechar las oportunidades? Es una pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿La empresa puede superar sus debilidades al aprovechar las oportunidades? Claro, lógico. Tenemos unas debilidades, ¿no? Entonces, se nos presentaron unas oportunidades de poder colocar nuestras maquinarias en otro lado. Entonces, lógicamente que se nos abrió un camino más para poder ampliar nuestra flota de maquinaria y poder tener más ingresos, ¿no? Y lógicamente, al tener más ingresos, lógicamente a través de estos contratos, que ya se nos presenta esta oportunidad, ir al banco y decirle, tengo este contrato con una empresa nueva que ya licité, ya tengo este contrato, entonces necesito un financiamiento a corto plazo. Lógicamente lo recomendable es al plazo del contrato, si es a un año, año y medio, 2 años. Entonces lo podemos hacer para poder cubrir estos créditos que se pueda dar por intermedio de la institución financiera, ¿no? La empresa podría constituir un protocolo de sucesión y formar alianzas con terceros para no depender de un solo cliente y aprovechar las oportunidades de incursionar en nuevos mercados. Lógicamente, por el lado de la sucesión del empresario, porque ya tiene avanzada edad, puede y está en las condiciones actuales de poder darle la sucesión a la persona correcta, idónea, que pueda llevar la empresa bajo su enfoque de repente y sus objetivos de la empresa que ha tenido, ¿no? Para poder aprovechar, lógicamente, esas oportunidades que se le presentan, ¿no? Generalmente esto generalmente pasa con los negocios familiares. Este tipo de situaciones es un poco delicado y siempre he visto también negocios que lamentablemente por un tema de no tener la sucesión a la persona correcta han tenido que quebrar. Es lamentable porque se, 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 se invierte tiempo, se invierte dinero para que llegue a algún punto de madurez en la que la empresa tiene que dar el siguiente salto, pero lamentablemente por el tema de sucesión muere en ese intento porque no hay una persona idónea quien lo lleve el negocio. Y esto siempre pasa con las empresas familiares, ¿no? Lógicamente que, bueno, son situaciones que se debería de tomar en cuenta, ¿no? ¿La empresa puede reducir al mínimo las debilidades y evitar las amenazas? Lógico. Bueno, la empresa puede reducir al mínimo las debilidades y evitar las amenazas, por supuesto, ¿no? A través de este cambio de sucesión a una persona idónea, esta persona idónea con conocimientos nuevos, con toda la actitud, entonces puede marcar una diferencia, marcar otra línea de crecimiento y lógicamente no asfixiar a la empresa y seguir con la misma línea y aprovechar la tecnología para poder todas estas amenazas que se presentan, poder sopesar de una mejor manera, ¿no? De presentarse dificultades financieras, la empresa podría enajenar activos, considerando que su amplia flota es mayormente propia. Lógico, ¿no? Cuando hay un problema de crisis o cuando ya no tenemos un contrato de pronto con este cliente que teníamos más de 15 años, con esta minera, se anula el contrato, entonces no tenemos de repente la oportunidad que se nos presenta por el tema del gobierno con las carreteras, de pronto ya nos sentimos ahogados, entonces tenemos activos propios y ya no tenemos más opciones y podemos liquidar de una manera, de un procedimiento correcto para poder cubrir de repente las obligaciones financieras que el banco requiere. Lógicamente que el banco también ve todo el negocio lo ve también. Lógicamente que el banco no compra activos, no vende activos, su negocio no es comprar y vender activos, sino es dar financiamiento, dar flujo, dar efectivo para que le retornen efectivo, ¿no? Entonces, pero sí, cuando hay un tema de crisis, lógicamente el banco se anticipa para cubrir estos créditos con colaterales, con
una hipoteca de un bien inmueble, una prenda de algún vehículo, maquinaria, o el leasing, que lógicamente que el leasing es una renta que el banco le da al empresario, a la persona, al negocio, que al final cuando termina de pagar recién le transfiere la propiedad o el derecho de uso, ¿no? Entonces, puede ser también el leaseback, que este empresario compró una casa y lo hipotecó a favor del banco, pero el banco todavía es dueño de la casa, ¿no? Entonces, todas esas cosas, el banco, o mejor dicho, todos esos productos, el banco todavía se asegura para poder otorgar el crédito con sus colaterales respectivos, ¿no? Entonces, ya más o menos se anticipa a las amenazas que pueda venir, viendo, por ejemplo, cómo está la situación financiera del negocio in situ, ¿no? Eh, Eso fue el primer enfoque del análisis FODA para ver más o menos la parte cualitativa de la persona, del empresario, de cómo se ha formado su empresa, qué fortalezas tiene, qué debilidades, qué amenazas. Entonces, ahora vamos a ver desde el punto de vista de Michael Porter, el diamante de poder de 1979. También Michael Porter habla de cómo analizar las cualidades para mitigar el riesgo crediticio de una entidad financiera bajo 5 puntos, ¿no? Como les comentaba, un segundo análisis cualitativo complementa el FODA, es el de las 5 fuerzas de Michael Porter, que considera la amenaza de entrada de nuevos competidores, ¿no? Entonces, Michael Porter, dentro de su análisis, para analizar, bueno, valga la redundancia, en la parte cualitativa, ve la amenaza de entrada de nuevos competidores. Lógicamente, la amenaza de nuevos competidores van a traer precios bajos. Generalmente, lo usual, un competidor cuando entra al mercado en un territorio, en un determinado territorio, generalmente entra, lógicamente, ya con un nivel de precios bajos y, lógicamente, con un nivel de servicio bueno, ¿no? Entonces, si nosotros no nos alineamos al competidor, lógicamente que en algún momento, si no tenemos ya un mercado ganado, ¿no? Entonces vamos a poder perder el mercado o parte del mercado. Entonces, para eso tenemos que estar, ya el empresario tiene que estar anticipándose a este tipo de situaciones, ¿no? El segundo sería el poder de negociación de los proveedores, ¿no? Lógicamente, el poder de negociación es importante para poder ganar contratos a un precio justo o al menos a un precio al mayor precio que nosotros podamos ganar, ¿no? Lógicamente, queremos ganar contratos no a un precio mínimo que nos pueda tener menores utilidades, sino queremos ganar contratos a un precio mucho mayor para tener más utilidad. Ese es lo ideal, ¿no? En tiempos, digamos, buenos. Pero también, lógicamente, cuando hay crisis hay que ponerle un precio bajo con una ganancia mínima, pero hay que tener la capacidad de negociar y poder concretar ese tipo de contrato. Entonces, el banco, lógicamente, ve a este empresario con esas cualidades, cómo negocia sus contratos, ¿no? El poder de negociación de los compradores, también, lógicamente, ¿no? Eh, es similar a los proveedores, que tenemos que tener la capacidad para negociar también, ¿no? Eso también lo ve un análisis Porter, ¿no? La amenaza de ingreso de productos sustitutos. Eso también es importante porque hay una gran amenaza de productos sustitutos. Generalmente, esto sucede generalmente en productos, ¿no? O sea, en productos, digamos, también del día a día que uno compra. Hay una gran variedad de productos sustitutos de algún bien que uno desea, y cada uno tiene su guerra de precios, su guerra de marketing para entrar al mercado, ¿no? Entonces, la rivalidad entre los competidores, también hay rivalidad, como en todo negocio, como en todo mercado, hay rivalidad de negocios, hay la rivalidad por acaparar el mercado, por conseguir un cliente. Es en épocas de crisis, más que todo se ve este tema, ¿no? Porque ahí se ve al empresario qué tan capaz
es de conseguir un cliente. Lógicamente hay competencias desleales también, sucede creo que en todo sector, ha pasado muchas veces competencias desleales, pero lógicamente que el banco lo ve también a la persona eh, bajo sus cualidades como persona, cómo maneja este tipo de situaciones, ¿no? Para la evaluación del presente método, consideramos el caso de una empresa de fabricación de carrocerías para transporte de carga pesada, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo y vamos a tocar estos 5 puntos, como más o menos Michael Porter los identifica y los plasma en al detalle, ¿no? Mira, por ejemplo, la amenaza de entrada de nuevos competidores. El mercado de carrocerías no registra barreras de entrada. Cualquier nuevo participante puede llegar a nuevos recursos y capacidades y aprovecharse de una porción del mercado. Y generalmente en una economía de libre mercado, generalmente eso pasa, ¿no? La amenaza de entrada de nuevos competidores. No hay una restricción de mercado. Bueno, de repente en algunos productos, ¿no? O de repente algunos monopolios. Pero generalmente en el ejemplo específico, bueno, hay una apertura, hay una puerta al mercado. Cualquier competidor puede entrar y puede, con su producto, con sus condiciones, con su servicio, puede dar un precio bajo y puede ser una amenaza a esta empresa, ¿no? El poder de negociación de los proveedores. El, el acero constituye casi el 65% del costo de fabricación de las carrocerías. No tiene sustitutos y los distribuidores son pocos en el mercado nacional, las ventas son mayormente al contado, ¿no? Entonces, nuestro insumo, que es, que es el acero, generalmente, bueno, como no tenemos muchos, no hay un abanico de posibilidades, entonces para poder que nos vendan este insumo, entonces hay pocos vendedores de este insumo, se podría decir. Entonces, las ventas te ponen unas condiciones, que las ventas son generalmente mayor al contado, entonces ya no tenemos ese poder de negociación, de poder de repente dame una factura o lo ponemos a 15 días, a 30 días, no. Entonces, como tenemos ese problema, lógicamente que tenemos que recurrir al banco para poder financiar este tipo de insumos que tenemos, como es el acero, ¿no? Entonces, esta variable lo plasma más o menos de esta manera para poder, cuál es el tipo de respuesta que se da ante esta situación. Lógicamente, con 15 años de experiencia, perdón, con este tipo de negocio del acero, entonces ya tiene experiencia este tipo de negocio y lógicamente va al banco para poder de repente financiarse este tipo de insumo, ¿no? El poder de negociación de los compradores. El producto final no es diferenciado, lo que le otorga poder de negociación a los transportistas demandantes de carrocerías, que pueden exigir descuentos, más aún si se considera la actual contracción de la demanda en el rubro, ¿no? Bueno, generalmente esto pasa, ¿no? Siempre hay, como quien dice, hay que regatear algún precio para poder de repente nuestros clientes regatean un precio, nosotros para poder colocar el producto o servicio a un determinado cliente, ¿no? Entonces, esto también pasa, ¿no? Entonces, tenemos que saber tener la capacidad de respuesta de manejar hasta qué, hasta qué precio yo me puedo bajar mi producto, ¿no? O hasta qué monto, porque de ahí pongo una línea y no me puedo bajar el precio de mi producto porque estaría por debajo de mi punto de equilibrio y no podría solventar mis costos o gastos, que es la parte esencial que tengo que para poder de repente sostenerme, ¿no? Entonces, esto también es importante, esta variable en la cual nos mide también la parte cualitativa del empresario para ver cómo es su capacidad de respuesta, ¿no? La amenaza de ingreso de productos sustitutos. La amenaza de ingreso de productos sustitutos, el sustituto de las carrocerías de acero son las de aluminio, ¿no? Entonces, ese es su producto sustituto, los cuales, si bien disminuyen la tasa, son de mayor precio y no se producen en el mercado nacional, ¿no? Entonces, esto también, bueno, es una variable bastante importante porque los productos sustitutos hay que tener
bastante cuidado y bastante, hay que tener bastante, tener en cuenta, porque también pueden determinar los costos también de nuestros productos, o de repente ya tenemos ya tenemos un producto en la cual ya tiene un prestigio, un servicio ya que damos a un determinado cliente y no podemos cambiar de repente de insumo o de otro producto sustituto, ¿no? O si lo cambiamos, de repente ya la calidad de repente disminuye, qué sé yo. Entonces, eso también es un punto importante, ¿no? La rivalidad entre los competidores. La actual contracción de la demanda de carrocería por parte de los transportistas por la reducción de los fletes, ¿no? Se espera genere una encarnizada competencia con las fabricantes líderes de carrocerías, que al enfrentar costos fijos más elevados, estarán dispuestos a sacrificar márgenes, ¿no? Lógicamente, siempre hay rivalidad entre competidores, más que todo por el tema de precio, ¿no? El tema de precio es importante para poder competir con los demás. Y lógicamente que no necesariamente yo tengo un precio bajo, voy a ser el mejor, ¿no? Lógicamente yo mantengo mi precio, pero tengo un producto de calidad, puedo sostenerme porque el cliente aprecia mi precio con un producto de calidad. Entonces, no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Entonces, esto es el análisis de Michael Porter sobre las cinco variables que hemos mencionado para que analicemos la parte cualitativa del empresario, del dueño del negocio, y podamos definir como entidad financiera o como inversionistas sus cualidades a través de estas cinco variables, ¿no? Entonces, las conclusiones. El actual clima de incertidumbre, producto de la crisis internacional, ha modificado la forma tradicional en la que las empresas otorgantes de financiamiento venían evaluando las solicitudes de crédito, ¿no? Al no poder utilizar como referencia los flujos de caja neto ni los flujos de caja proyectados, por no existir una mediana certeza de las cifras de crecimiento, lógicamente cuando hay crisis, este tipo de situaciones distorsiona, ¿no? Porque no tenemos, o a la vez tenemos de repente una variable, una razón, pero cuando hay crisis es más complicado, ¿no? Tenemos que adjuntar la variable exterior, que es la amenaza, y que de repente nos distorsiona la proyección, ¿no? Entonces, algunas de las unidades de riesgo de las entidades financieras se han visto obligadas a poner mayor énfasis en las herramientas cualitativas. Ahí, como le estaba comentando, en época de crisis, generalmente nos fijamos en el tema cualitativo, ¿no? Tales como el FODA y el diamante de Porter. Como corolario, podríamos decir que en la actual coyuntura lo único que realmente se puede conocer con certeza son los pasivos que mantienen los negocios, ¿no? Eso sí lo tenemos, creo, claro y en cuenta, ¿no? Bueno, les dejo alguna bibliografía del análisis de estas dos herramientas para calcular el análisis cualitativo. Y bueno, es todo por el día de hoy. Cualquier consulta, cualquier pregunta, estoy llano a poder resolverles. Muchas gracias.